Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, cómo entender un poco aquello, un poco de la trayectoria de Lorena Brito. Ella, bueno, ha elaborado una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD para erradicar la violencia contra la mujer en el país. La propuesta en el legislativo busca destinar el 5% de recursos de los 3 niveles de gobiernos autónomos descentralizados para esta causa. También incluir las reformas del COTAD para que las parroquias rurales tengan más recursos para inversión en los sectores rurales, del 6% estipulado al 10%, así como impulsar con estas reformas la potestad de elegir los proyectos en los que se invertirá este presupuesto. Bueno, hablamos de reformas al COTAD, que, bueno, tiene un nombre más largo, es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Hablemos de estas reformas, son necesarias y cómo cambiaría las cosas. Bienvenida a Lorena Brito, presidenta del CONAGOPARE. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de estas reformas y cómo cambiaría las cosas? Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecerles a Radio Sucesos por permitirnos dar a conocer a la comunidad qué es lo que estamos haciendo desde CONAGOPARE Nacional en beneficio de la gente del sector rural. Y bueno, pues comentarles que hemos presentado una propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, que es la ley que rige a los 3 niveles de gobierno, tanto prefecturas, cantones, como gobiernos parroquiales. ¿Y cuál es la propuesta de esta reforma? Es primero, darle a conocer a la gente que del 31% del presupuesto general del Estado se nos distribuye en los 3 niveles de gobierno en un porcentaje de 67% a los municipios, 27% a las prefecturas y apenas solo el 6% a las parroquias rurales. ¿Qué es lo que significa? Que las parroquias rurales no tenemos mucho dinero para hacer inversión y el problema que se da es que no podemos atender directamente a la comunidad puesto que el recurso es muy bajo. Aparte de ello, estimada Verónica, ustedes conocen que el sector rural no ha tenido un desarrollo. ¿Por qué estamos pidiendo esta reestructuración del presupuesto? Es porque en el sector rural se necesita inversión. La gente está abandonando el campo, ya los jóvenes no quieren saber nada de la agricultura. Es decir, no estamos haciendo una inversión pública en el sector rural y es por ello que no ha habido un desarrollo. Entonces, esta redistribución de recursos está encaminada a que los recursos que reciben tanto los municipios como las prefecturas por cada habitante del sector rural sean redistribuidos a las parroquias rurales para así hacer una inversión verdadera. Es decir, que nosotros podamos tener esos recursos para poder atender, por ejemplo, en este momento con estas fuertes lluvias, las parroquias rurales en Guayas, en Santo Domingo, en Manabí, en el mismo Pichincha, están siendo afectadas por este fuerte invierno. ¿Quiénes debemos atender directamente y deberíamos, de acuerdo a la ley? Es los gobiernos parroquiales. El problema es estos candados jurídicos que existen en la ley y quiero contarles a todos los radioescuchas que, por ejemplo, nosotros para poder atender alguna obra, alguna infraestructura, tenemos que pedirle permiso al municipio o a la prefectura y así no se hace efectiva la atención del gobierno autónomo parroquial rural. Es decir, en el artículo 129 del COTAD está establecido que para hacer los proyectos de infraestructura, la construcción, el mantenimiento vial, inclusive, debemos pedir convenios de concurrencia. ¿Y qué sucede, mi estimada Verónica? Que con esos convenios generalmente dependemos de la voluntad política de los prefectos y alcaldes. Si es que tienen buena voluntad política, nos firman los convenios de enseguida. Pero ¿qué pasa cuando no hay voluntad política? Nos tienen los 4 años. Eternidades. Así es. Los 4 años nos tienen rogando ahí que nos den el convenio de concurrencia y al final terminamos sin hacer nada en la gestión. Es por ello que nosotros estamos solicitando en estas reformas a la COTAD cosas coherentes para el desarrollo del sector rural. Otro de los puntos importantes, y quiero aprovechar el mes de la mujer para informar
que nosotros como CONAGOPARE no solamente estamos pidiendo una redistribución de recursos, no solo estamos pidiendo recursos, también estamos aportando. El 5% de los recursos, dentro de la reforma está establecido que el 5% de los recursos que reciben las prefecturas, los municipios y los gobiernos parroquiales de los recursos no permanentes, perdón, ese 5% será utilizado obligatoriamente en trabajar para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Tenemos altos índices de violencia. Es momento de que también los gobiernos autónomos descentralizados aportemos con este proyecto que va a permitir erradicar la violencia contra la mujer. Para trabajar en estos proyectos se necesita recursos. ¿Y de dónde salen los recursos? Tiene que haber una política pública que nos obligue, porque no todas las autoridades tienen esa predisposición de decir, aquí tengo un recurso para prevenir y trabajar contra la violencia de la mujer. Entonces, esto va a estar en el COTAD, va a estar establecido en la ley, que no se podrá aprobar los presupuestos de ninguno de los 3 niveles de gobierno si no se destina un 5% para prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Eso es un aporte que estamos haciendo desde CONAGOPARE, porque como mujeres sabemos lo que sufrimos, y sobre todo las mujeres que estamos en la política. La violencia política también es parte de la sociedad y eso hay que erradicarlo. Nosotros tenemos los mismos derechos que un hombre para participar en el tema político, pero no es justo como somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres, estimada Verónica. Entonces, esto es el grupo de situaciones que estamos proponiendo en la Asamblea Nacional, y quiero comentarte que tenemos el apoyo de toda la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Todos los asambleístas se han comprometido en aprobar esta ley, puesto que es una ley que estamos hablando de cosas lógicas y cosas coherentes. El presidente de la Asamblea Nacional nos ha permitido poner una agenda en la Asamblea para que esta sea tratada y pueda ser aprobada antes de mayo del 2023. ¿Qué significa? Que las autoridades que nos estamos viendo vamos a dejar un documento jurídico que va a permitir a las nuevas autoridades tener un buen accionar, un accionar más rápido, porque lo que sucede en el sector rural, mi estimada Verónica, es que la ciudadanía no entiende de competencias, la ciudadanía entiende de necesidades, la ciudadanía dice, oiga, yo a usted le elegí, usted tiene que solucionarme porque necesito la ayuda del gobierno parroquial, pero a nosotros nos cruzan de brazos, puesto que esta normativa jurídica no nos deja hacer mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Algo lógico. El modelo de gestión durante estos casi 13 años, vamos al 2023, desde el 2010, casi 13 años, no ha funcionado, y hay que cambiar ese modelo de gestión para que el sector rural tenga desarrollo. Esa es nuestra propuesta que hemos presentado en la Asamblea Nacional, y bueno, pues aquí en este punto quiero invitarles a los asambleístas a que ese voto a favor de esta ley va a ser un voto en beneficio de ese 40% de la población nacional que vivimos en el sector rural, y ese 40% que necesitamos es inversión para sacar los productos, para poder cosechar, para poder darle el alimento al país. Eso es lo que necesitamos, y eso es el proyecto. Y nuevamente quiero agradecerles a ustedes como medios de comunicación que nos permiten darle a conocer a la ciudadanía esta propuesta, que es una propuesta basada en hechos reales y basada en situaciones que no nos han permitido tener un desarrollo completo. Muy importante, amigos. Son las 7:26 y conversamos con Lorena Brito. Ella es presidenta de la CONAGOPARE. Estamos hablando acerca de esta propuesta de reformas al COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Y bueno, lo que dice Lorena Brito tiene mucha lógica, ¿no? Porque del 100% digamos, del presupuesto del gobierno central, 67% es para las prefecturas. Ha mencionado que el 27% va para los municipios y solamente un 6% para las parroquias rurales, algo que pues les deja sin recursos. Muchos gobiernos tienen estas propuestas de regresar los ojos al campo, a la ruralidad, que es importante, pero parece que todo ello se queda en discursos. Entonces, bueno, enhorabuena por estas reformas que, como mencionaba Lorena, ya han sido presentadas a la Asamblea. Justo estaba por preguntarle si es que ha podido conversar con asambleístas, si es que cree que cuenta con ese apoyo que se necesita para aprobar estas reformas. Y también tengo entendido, Lorena, que usted ha estado recorriendo el país, socializando justamente estos cambios. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido estas reformas en los distintos cantones, en las distintas ciudades del país?
Muchísimas gracias. Sí, definitivamente en este momento nos encontramos en el Coca, en la provincia de Orellana, y el día de hoy tenemos la asamblea provincial con todos los gobiernos parroquiales de la provincia y también hemos invitado a los asambleístas para que conozcan la propuesta que estamos presentando, para que escuchen desde la parte rural cuál es la necesidad que tenemos y para que también se sumen a esta noble causa. Nosotros le hemos llamado una minga por la ruralidad. Aquí no estamos hablando de banderas políticas, de colores, de camisetas, de partidos. Aquí hablamos del desarrollo del sector rural y es por ello que estamos invitando a todos los asambleístas de todas las bancadas que se sumen a este proyecto que va a beneficiar a la gente del sector rural. Entonces, dentro de este recorrido que estamos realizando, hemos tenido muy buena acogida por parte de los asambleístas, hemos tenido muy buena aceptación y como digo, hasta ahora ninguno se ha negado y si alguno se negaría, yo lo diría a través de los medios de comunicación, puesto que la gente tiene que conocer quiénes están a favor y quiénes no quieren el desarrollo del sector rural. Aparte de eso, estimada Verónica, nosotros vamos a hacer una movilización nacional el día que la Asamblea Nacional sesione para que todo el sector rural estemos presentes cuando decidan sobre esta ley, que es para el beneficio de la gente que vivimos en el sector rural, la gente que vivimos en el campo. Entonces, eso es el objetivo por el cual nosotros estamos también recorriendo el país y hemos ya visitado la mayoría de las provincias y estamos organizándonos en esta gran movilización nacional que, ojo, no es un paro, es una movilización para ir a escuchar la discusión en la Asamblea Nacional, para escucharles a los asambleístas, para apoyar a los asambleístas que nos apoyan y también para ver quiénes son los que no están a favor del desarrollo del sector rural. Bueno, esto es muy importante también aclarar que esta movilización no es un paro, ¿no? Porque muchas veces se confunde, aunque no sea lo mismo. Ahora, Lorena, digamos que ya la Asamblea es sensible a sus pedidos y logra aprobar estas reformas, ¿qué garantizaría que esos recursos, ese 10% que se conseguiría para las zonas rurales, pueda realmente servir para atender las necesidades del sector? Bueno, estimada Verónica, si nosotros vamos a hablar del tema de atender el sector rural, si somos el 40% de la población, lo lógico sería que ese 40%, el de los recursos tengamos el 40%. Eso sería lo lógico y lo viable. Obviamente nosotros tenemos que hacer unas propuestas progresivamente para que las parroquias rurales también vayamos un poco teniendo los recursos y un poco teniendo un tema administrativo. Le cuento que los gobiernos parroquiales, el gobierno parroquial más grande que es Calderón, con 300,000 habitantes, tiene apenas $2 millones para inversión y tiene 10 personas que trabajan para atender a 300,000 habitantes. Eso es un tema bastante complicado. El hecho de que estos candados jurídicos de la falta de recursos a los gobiernos parroquiales nos han limitado también en la administración pública. Entonces, dentro de eso estamos trabajando de manera progresiva y también comunicarle a la ciudadanía. Yo estoy desde el mes de septiembre recién y tenía que hacer una propuesta lógica que pueda ser aprobada antes de mayo del 2023, porque hay muchas cosas que reformar en el COTAD, hay muchas cosas que reformar en la Constitución, pero por el tiempo de administración que tengo como presidenta nacional, tengo que irme a lo más lógico, a lo que más rápido podemos alcanzar y luego trabajar hacia el futuro, a ir mejorando el sistema jurídico para que las parroquias rurales tengan autonomía y los otros niveles de gobierno también. Entonces, esa es la propuesta presentada y eso es lo que nosotros estamos socializando a nivel nacional y bueno, pues nuevamente repito, gracias a ustedes como medios de comunicación, puesto que gracias a ustedes llegamos a la población y les damos a conocer esta propuesta que es muy lógica y como usted decía, ese 10% de recursos nos va a permitir a un gobierno parroquial poder comprar una maquinaria y poder atender en estos deslaves, estas lluvias intensas. Imagínense lo que sucede. ¿Qué es lo que nos pasa actualmente? El momento que hay un derrumbe, el gobierno parroquial tiene que ese rato llamar por teléfono al municipio, que generalmente no, hay que hablar a nivel nacional. El municipio se demora 2, 3 horas, a veces se demora un mediodía entero hasta llegar al deslave. Hasta eso sucede en otras cosas más fuertes, inclusive hasta muertes. Entonces, la idea es poder tener recursos para atender estas problemáticas que son inmediatas, que la gente necesita en ese momento que se les salvaguarda su vida. Entonces, ese es el proyecto, eso es lo que estamos nosotros requiriendo, poder tener un poco más de accionar como gobiernos parroquiales y que nos quiten esos candados jurídicos, mi querida Verónica. O sea, no es justo que para atender ese deslave yo tengo que mandar un oficio y pedirle
al municipio y que el municipio me dé permiso y recién atender la emergencia. No es justo. Entonces, eso es lo que estamos solicitando. Bueno, eso aportaría también al tema de la descentralización, ¿no? De alguna manera. Ahora, Lorena, sobre este tema de erradicar la violencia contra las mujeres y esta propuesta que ustedes hacen, que el presupuesto para los grupos de atención prioritaria y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, se menciona que no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si es que el mismo no se asigna por lo menos un 10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para atención de grupos prioritarios, y si no se asigna por lo menos el 5% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de planificación y ejecución de programas sociales para erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, explícanos un poco más a detalle esto y cómo esto aportaría para erradicar la violencia contra las mujeres. Ya, estimada Verónica, lo que acaba de leer usted es la ley, la primera parte, el 10% ya existe en la ley. Ese 10% se utiliza para los grupos vulnerables, es decir, para la atención a los niños en los centros de desarrollo infantil, las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Pero ¿qué pasa con las mujeres? No hay un porcentaje de recursos y no está establecido cuántos recursos se debe implementar para hacer proyectos y programas para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, si no está establecido en la ley, créeme, Verónica, que durante estos 13 años no ha funcionado. No ha habido proyectos y programas de parte de todos los niveles de gobierno que permitan erradicar la violencia contra la mujer. Además, si es que tenemos un proyecto y un programa totalmente directo desde los 3 niveles de gobierno, se puede pensar en proyectos y programas a nivel de todo el país, porque hay que recordar que la provincia engloba los cantones y los cantones engloba todas las parroquias rurales, es decir, que estamos hablando de una manera de aportar también al trabajo que está haciendo que debe hacer el gobierno central. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este 5%? Poder hacer programas y proyectos para prevenir, como por ejemplo, ayudarles a las mujeres a educarse, a poder crear, a poder tener algunos cursos, talleres, capacitaciones, para que dejen de depender económicamente de otras personas, para evitar esa violencia, porque la mayoría de la violencia de género generalmente se da porque dependemos económicamente de otra persona. Y como dependemos económicamente, nos tienen ahí de manera presionadas a decidir o a no decidir algo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como instituciones públicas? No sirve de nada tener más fiscalías, tener más juzgados, tener más centros contra la violencia a la mujer. Lo que sirve es la prevención, es decir, empezar a educar a la gente en que la violencia no es normal, porque ustedes saben que el núcleo de la familia es la mujer. Si la mujer crece bien, sus hijos crecen bien, su entorno familiar crece bien. Pero si la mujer crece maltratada, los hijos crecen creyendo que deben maltratar a una mujer y las mujeres crecemos creyendo que el maltrato es normal. Y que mi marido, mi cónyuge, mi novio me tiene que golpear, me tiene que gritar porque yo me lo merezco. No está bien. Eso es, sobre todo en el sector rural, eso está bastante arraigado y eso tenemos nosotros que hacer, trabajar en políticas públicas para que la comunidad y la gente empiece a cambiar esa mentalidad de que la violencia es parte de lo normal. ¿Qué es lo que sucede cuando qué sé yo, una mujer participa en los temas políticos? Empezamos a violentarle y a verle qué sé yo, si está gordita, está flaquita, está linda, está feita. O sea, empezamos a estigmatizarle cuando deberíamos pensar que esta persona que está en el tema político debe ser una persona que es inteligente y es capaz para estar en ese cargo y deberíamos nosotros juzgar por sus conocimientos, más no por su aspecto físico. Entonces, ese es el objetivo de trabajar en erradicar esta violencia contra la mujer, que es un trabajo que debemos hacerlo en toda la sociedad. Y para eso se necesita recursos, porque no podemos hacer programas y proyectos sin recursos. Entonces, por ello también nuestro aporte como CONAGOPARE, como Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, estamos proponiendo que un 5% de los recursos permanentes de los 3 niveles de gobierno, alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales, antes llamadas juntas parroquiales, para algunos que todavía no se familiarizan con el nombre, destinamos un 5% para trabajar en esta prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Bueno, importante esto y también, Lorena, el otro artículo que quieren reformar
y es que en todos los niveles de gobierno sobre la atención prioritaria este presupuesto debe estar articulado con planes de desarrollo y ordenamiento territorial de todos los niveles y que este presupuesto debe además priorizar el enfoque de derechos, contemple el trabajo integral de todos los enfoques de igualdad, como son género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional y niñez. ¿Cómo darle el enfoque de derechos a todos los proyectos? Sí, efectivamente, los tres niveles de gobierno tenemos la obligación de hacer un plan de desarrollo. ¿Por qué nosotros estamos ligándole este plan de desarrollo? Para que cada uno de los tres niveles de gobierno haga una planificación y no solamente diga, tengo que gastarme el 5% y ya veo qué hago. Es decir, algo sin planificar, sin hacer un estudio técnico, sin hacer una revisión. Entonces, es por ello que nosotros estamos anclándole al plan de desarrollo, que es un plan en el cual se establece todas las necesidades básicas insatisfechas de la población. Y es un plan donde nosotros ponemos todo lo que necesitamos como comunidad ahí para que los diferentes niveles de gobierno lo desarrollen. Entonces, le estamos anclando a este plan de desarrollo para que como digo, no sea un tema solamente por cumplimiento, en que ese momento lo que se les ocurra a las autoridades locales lo hagan solo por cumplir con ese 5%, sino que vaya ya de una vez destinado en este plan de desarrollo programas sostenibles con el tiempo. Es por ello que nosotros estamos enfocando este proceso también a esta planificación, que también vamos a revisar el tema de derechos. Es importante saber cuáles son los objetivos que estamos planteándonos con esta reforma legal y a qué derechos vamos nosotros a defender. Entonces, también ese es uno de las perspectivas que tenemos con esta planificación y con esta presentación hacia esta reforma legal. Y bueno, pues y de paso aprovechar el medio de comunicación para invitarles a todas las mujeres del país, a todas las mujeres que estén pendientes de la aprobación de esta ley, porque esta ley no solo va a beneficiar a las parroquias rurales, estamos pensando en las mujeres del país, en lo que necesitamos, en los recursos que necesitamos para que inviertan en esta prevención y en esta erradicación. Vamos a darnos la mano todos y vamos a hacer una minga también por las mujeres. Muy importante, gracias a Lorena Brito, presidenta de la CONAGOPARE, que nos comenta sobre estas reformas al Código Orgánico de Organización Territorial Autonómica y Descentralización, conocido como COTAD. Tal vez se conoce cuándo la Asamblea podría tratar estas reformas. De acuerdo a la planificación que tenemos con el presidente de la Asamblea, está establecido que en el mes de abril ya se va a tratar en el pleno de la Asamblea, puesto que en este momento está en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y como le decía, la comisión, el día 10 de marzo tuvimos una reunión en la provincia de Manabí. Ahí la comisión dio una socialización y dio a conocer cómo va el proyecto. Es decir, quiero agradecer a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados porque es un trabajo conjunto desde CONAGOPARE y con la comisión. Después de ello pasará a la Asamblea Nacional aproximadamente en el mes de abril, ya para la discusión con todo el pleno de la Asamblea. Ahí estaremos nosotros, como dije, vigilantes, nos vamos a invitar, vamos a convocarnos a nivel nacional para ver cómo la Asamblea discute este proyecto, que es importante porque el desarrollo del sector rural no puede esperar, porque no podemos dejar que se siga muriendo el campo, no podemos seguir matando la agricultura, no podemos seguir haciéndonos los que no pasa nada en este momento cuando sabemos que el sector rural y el sector productivo está muriendo. Eso es mi estimada Verónica. Bueno, estaremos pendientes para abril entonces que la Asamblea debatirá en primer debate estas reformas al COTAD. Y bueno, gracias a Lorena Brito, presidenta de CONAGOPARE, por exponernos sobre este particular y sus detalles. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a Radio Sucesos, gracias a los radioescuchas. Si quieren conocer más, les invito a que nos sigan en redes sociales a través de CONAGOPARE Nacional para que sepan qué es lo que estamos haciendo y cómo pueden aportar también como ciudadanía, porque la participación ciudadana es fundamental en estos procesos democráticos. Muchísimas gracias a Radio Sucesos, Verónica, y que tengan un lindo día todos.